Hola, hola, buenos días a todos. Tardes ya. En un momento más comenzaremos nuestra transmisión. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo están todos? Veo que ya tenemos varias personas. Muchísimas gracias por su paciencia. Tenemos 5 minutos de retraso, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, Alma, Alicia,
Carlos, Claudia, Daniel, muchas personas ya están aquí con nosotros para esta charla. Denme un segundo, por favor. Ya está, ya saben cómo es esto de la tecnología. Aquí ya tenemos a Francisco Nasta. Quiero, antes de empezar la charla, hablarles un poco de quién es Francisco. Bueno, él es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene estudios en Filosofía y en Filología. Y además, obviamente, es coach avalado por la International Coaching Federation. Él es tiene la certificación de coach profesional. Y además tiene otros estudios, obviamente está capacitado como máster en PNL, que es programación neurolingüística, y el día de hoy nos va a hablar del futuro del coaching y las megatendencias en humanismo. La verdad es que nos parece un tema sumamente interesante aquí en la asociación, sobre todo justamente por lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Todo mundo está interesado en el desarrollo humano. Y bueno, pues el coaching obviamente no es excepción. Entonces, le voy a dejar la palabra a Francisco, que ya está con nosotros. Les agradezco a todos su participación en esta ponencia y espero que sea de su agrado. Francisco, solo tienes que darle en el botón del micrófono para que te Perfecto. podamos oír. Me parece que ya estamos ahí. ¿Ya me escuchas bien? Perfecto, ya estamos. Sí, Muchas excelente, gracias. padrísimo. Muy bien, pues gracias por invitarme aquí en la Asociación Mexicana del Coaching, a la Semana Mexicana del Coaching. Y bueno, ya me hicieron favor de presentar y la verdad es que estoy en algo que me apasiona. Me he dado la oportunidad de estar, no sé si ustedes también han participado en el desafío coaching de Fernando Sáenz Ford, de Sebastián Sáenz Ford, y en otros foros que a nivel mundial se están generando con este apasionante tema del coaching. La verdad es que hay tanta información que no quiero confundir a los presentes. Yo voy a compartirles mi pantalla en este momento para hablarles acerca de lo que les preparé, que pudiera ser la breve charla que vamos a dar el día de hoy. En esta parte estoy hablando de lo que es el futuro del coaching y las megatendencias. ¿Qué es una megatendencia y por qué nos vamos prácticamente hacia una nueva era en el humanismo? Para eso, entonces, lo que yo tengo propuesto en una muy, muy breve charla, como decía hace un momento, es definir lo que es una megatendencia, el humanismo, dónde estamos, cuáles son aquellas cosas en las que el coaching puede entrar en una solución en todo este complejo mundo que estamos a punto de empezar a vivir, si no es que ya estamos viviendo. Vamos a revisar las oportunidades y desafíos del coaching. Y pues la mayor parte de ustedes, quizás sean colegas, que sean coaches, tendrán esa misma inquietud. En lo particular, yo soy un hombre de 66 años y yo lo que veo es un mundo para mis nietos muy diferente al que yo conocí. Tengo el privilegio de ser abuelo y honestamente hablando, a mí me apasiona el leer sobre toda la parte de lo que es entender al hombre, a la parte humana de cómo hemos evolucionado. Bajo esa circunstancia, quizá ustedes ya leyeron este libro, se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Es un libro que en lo particular me impactó muchísimo. Me lo recomendaron hace como 8 meses aproximadamente y el día que lo empecé a leer no pude parar. O sea, literalmente estuve como absorto en esta lectura donde esta persona magistralmente describe en una muy breve historia lo que pasó con el ser humano. Yo soy un apasionado de la historia. Quizá la historia nos permita comprender más al hombre.
Y pues nosotros como coach necesitamos tener esta conciencia de qué es un ser humano y todas las aristas que lo conforman. Este conocimiento te va a dar mucha fuerza como coach. Por lo tanto, te recomiendo ampliamente este libro. Es un bestseller. Por ahí dicen que este libro le apasionó a Barack Obama y a los grandes magnates de la industria. También les ha llamado mucho la atención, sobre todo por el mensaje que conlleva. Quiero presentarles en un brevísimo video de unos 4 o 5 minutos una compilación, una condensación que encontré casualmente en el Internet, que creo que les va a dar la pauta de lo que quiero llegar. Esto nos va a permitir tener como esta base de a dónde queremos llegar con esta breve charla. Así que, si me lo permiten, vamos a compartirles en este momento este breve video. Para eso me tengo que salir, tengo que volver a entrar porque así es esta situación. Ya conocemos cómo está. Ok. Entonces, vamos a compartir el sonido de la computadora también. Y aquí nos vamos a YouTube. Ok, vamos aquí rápidamente a encontrar este breve video que les tengo preparados en esta ocasión. Listo. Sapiens. Entonces, ahora que lo tengo, nuevamente regreso aquí y lo compartimos. Espero que lo estén viendo. Si me alcanzan a ver, me dicen, pero lo pongo con todo y sonido. Una breve historia de la humanidad. Un libro escrito por Yuval Harari, publicado en el año 2014, donde se pregunta ¿qué hizo al Homo sapiens la especie más exitosa del planeta? Hace 70.000 años, nuestros antepasados eran animales insignificantes. Su impacto en el mundo no era gran cosa. Sin embargo, hoy controlamos el planeta entero. ¿Cómo hemos pasado de ser simios preocupados por sus propios problemas en un rincón de África a ser los gobernantes de la Tierra? Normalmente buscamos diferencias entre nosotros y otros animales en el plano individual. Queremos creer que hay algo especial en mí, en mi cuerpo, en mi cerebro, que me hace ser superior a un perro, por ejemplo. Pero lo cierto es que en el plano individual somos parecidos a un chimpancé. De hecho, si hoy en día nos llevaran juntos a una isla desierta y tuviésemos que luchar por sobrevivir, le iría mucho mejor al chimpancé. La verdadera diferencia está en el plano colectivo. Los humanos controlan el planeta porque son los únicos animales que pueden cooperar flexiblemente y en masa. Si bien hay otros animales como algunos insectos sociables que pueden cooperar en masa, no lo hacen de un modo tan flexible. Su cooperación es rígida. Una colmena funciona de una forma y ante una nueva oportunidad o un nuevo peligro, las abejas no pueden reinventar el sistema social de la noche a la mañana. Otros animales, como los mamíferos, pueden cooperar con mayor flexibilidad, pero lo hacen solo en grupos pequeños porque la cooperación se basa en el conocimiento íntimo del otro. El único animal que puede combinar las dos habilidades a la vez y cooperar de forma tanto flexible como en masa somos nosotros, el Homo sapiens. Si luchamos uno contra otro o 10 contra 10, puede que los chimpancés sean mejores que nosotros. Pero si enfrentas a 1000 humanos contra 1000 chimpancés, entonces los humanos ganarán fácilmente por la simple razón de que 1000 chimpancés no pueden cooperar. Y si intentas meter a 100.000 chimpancés en un estadio de fútbol, todo lo que tendrás será caos. Sin embargo, los humanos formamos redes de cooperación sofisticadas y eficaces, y eso no nos pasaría. Todos los grandes logros de la humanidad no se han basado en habilidades individuales, sino en la capacidad de cooperar en masa de forma flexible. Piensen en ver este mismo video
Casi ninguno de ustedes me conoce en persona, ni yo a los creadores de YouTube, ni al autor de este libro. Sin embargo, incluso aunque no nos conocemos, podemos trabajar juntos para comunicar ideas. Esto es algo que los chimpancés no pueden hacer. Por supuesto que se comunican, pero nunca verán a un chimpancé hacer una videopublicación animada sobre el metabolismo de las bananas para otros chimpancés. Claro que la cooperación no siempre ha sido para bien. Todas las cosas horribles que los humanos hemos hecho a lo largo de la historia también se basaron en la cooperación a gran escala. Las prisiones, los mataderos, los campos de concentración, son todos sistemas de cooperación. Los chimpancés no tienen nada de eso. Pero ¿cómo es que solo nosotros cooperamos así? La respuesta es simple: la imaginación. Podemos cooperar flexiblemente con desconocidos porque podemos crear y creer fábulas, historias de ficción. Y si todos creen en la misma fábula, entonces todos obedecen y siguen las mismas reglas, las mismas normas, los mismos valores. El resto de animales tiene sus propios sistemas de comunicación que solo describe la realidad. Un chimpancé puede decir: mira, un león, huyamos, o mira, una banana, vamos a comer. Nosotros usamos un lenguaje no solo para describir la realidad, sino para crear nuevas realidades, realidades inventadas. Un humano puede decir: existe un Dios en el cielo, y si no haces lo que yo te diga, entonces cuando mueras Dios te castigará e irás al infierno. Y si todos creen la historia, todos seguirán las mismas normas, las mismas leyes y los mismos valores, y podrán cooperar. Eso es algo que solo los humanos podemos hacer. Nunca podrán convencer a un chimpancé para que les dé una banana comprometiéndose con que cuando muera irá al cielo de los chimpancés. Solo los humanos creemos historias. Es así como controlamos el mundo, y los chimpancés están encerrados en zoos y en laboratorios de investigación. Millones de personas construyen templos porque creen en las mismas historias sobre Dios, el cielo y el infierno. Pero hay otros sistemas, como el legal. Muchos sistemas legales del mundo se basan en los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, como Dios y el cielo, son historias inventadas. No son una realidad objetiva. No son un efecto biológico del Homo sapiens. Si abren un humano y lo miran por dentro, no encontrarán ningún derecho. El único lugar donde encontrarán derechos es en las historias que hemos inventado. Puede que sean historias muy positivas, muy buenas, pero siguen siendo fábulas inventadas. Ocurre lo mismo con la política. Los agentes más importantes de la política moderna son los estados y los países, que no son una realidad objetiva. Una montaña es una realidad objetiva. Pueden verla, tocarla, escalarla, pero un país no es más que una historia que hemos inventado y a la que nos hemos aferrado con fuerza. Lo mismo ocurre con la economía. Los agentes más importantes de la economía mundial son las empresas y las corporaciones, que son ficciones jurídicas dedicadas a ganar dinero. ¿Y qué es el dinero? No es una realidad objetiva. No tiene un valor objetivo. Tomen un billete. No se lo pueden comer, ni beber, ni vestirlo. Pero llegaron los grandes banqueros, los ministros de economía, los presidentes y nos contaron una historia muy convincente. Este pedazo de papel vale por 10 bananas. Y si todos lo creemos, funciona. Tomo este papel, voy al supermercado, se lo doy a un completo desconocido a quien nunca he visto antes y obtengo, a cambio, bananas reales que puedo comer. Nunca podremos hacer esto con los chimpancés. Sí, los chimpancés intercambian cosas. Un coco por una banana puede funcionar, pero un pedazo de papel inservible por una banana, ni hablar. El dinero es, de hecho, la historia más exitosa que jamás hayan inventado los humanos, porque es la única que todo el mundo cree. No todos creen en Dios, no todos creen en los derechos humanos, no todos creen en los nacionalismos, pero todo el mundo cree en el dinero. En conclusión, los humanos controlamos el mundo porque vivimos en una realidad dual. El resto de los animales vive en una realidad objetiva. Su realidad consiste en entidades objetivas. Nosotros también vivimos en una realidad objetiva, pero con el paso del tiempo hemos construido sobre ella una segunda capa de realidad imaginaria, basada en entidades imaginarias como países, dioses, dinero, corporaciones. Y a medida que se desarrollaba la historia, esta realidad inventada fue adquiriendo más y más poder. Así que hoy, las fuerzas más poderosas del mundo son esas entidades imaginarias. Hoy, la supervivencia de nuestra realidad objetiva y de nuestra especie depende de las decisiones y deseos de entidades que se han transformado en reales, pero que solo existen en nuestra imaginación. Si te gustó este resumen, compártelo y encuentra más resúmenes animados en este canal. Muy bien.
Yo quisiera que me compartieran las personas que están presentes en este momento en el webinar, sus comentarios en el chat, si de alguna forma les hizo conciencia de algo que ustedes crean que está pasando. Es el aspecto emocional que engendra la exploración, Permíteme. la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica. Vamos a ponerlo aquí en pausa porque lo vamos a poner un poco más adelante. Ok, listo. Disculpen, ahora sí. Regresamos entonces a nuestra sesión de Zoom. Y sobre esto, nuevamente, ¿cómo ven ustedes esta explicación breve de la historia humana? ¿Qué les deja como coaches para podernos ubicar en el presente? ¿Alguien quiera comentar algo? Vamos a ver aquí los chats. Ok. Ahora vamos a ver si podemos modificarlo. Gracias. Muy interesante ver la realidad que manejamos desde otro punto de vista. Ok, bueno, bueno, pues entonces, si tienen ustedes algún otro comentario, es necesario inventar historias exactamente, es necesario inventar historias. El coaching tiene que ver con algo subjetivo, algo que no es palpable en este momento. Tiene que ver cómo crear un mundo. Nosotros acompañamos a las personas a crear su propio mundo. Bajo esa circunstancia, el elemento clave ahora es que quizá lo que hemos creado hasta hoy en el siglo XX, en la historia, sobre todo en lo que vivió la humanidad, en esa parte tan difícil de las guerras mundiales y todos los holocaustos, pues fue una co-creación colectiva de algo subjetivo, de una serie de ideas, de conceptos, de preceptos. Y les vendieron las historias a miles de personas, millones de personas. Y lo que creó fue un caos, guerras, sufrimientos, enfermedades, etc. La circunstancia es que el coaching está llegando en un momento, yo diría, no hay momentos equivocados. Siempre hay momentos exactos donde las cosas ocurren. Y esta parte de la llegada del coaching a la humanidad está marcando una pauta de cómo empezar a crear una realidad distinta. Hablando del mismo autor de Yuval Noah, yo quisiera compartirles ahora sigamos, una siguiente etapa, un segundo libro, que de alguna forma a mí también me está impactando. Yo después de leer a este primer libro de Yuval Noah Harari, de Sapiens, de animales a dioses, pues evidentemente compré el siguiente. Se llama Homo Deus. Homo Deus es este libro que está acá, lo voy a mostrar acá, si ustedes lo ven en su pantalla, a ver si ustedes están viendo mi pantalla, perdón, confírmeme si están viendo mi pantalla, por Sí se favor. ve, Francisco. Ah, excelente, padrísimo, gracias, nada más era para confirmar esa parte. Entonces, en esta parte, repito, este segundo libro que está acá, que es el que yo tengo en mi mano, pues está igualmente impactante, pero lo que más me llama la atención es precisamente se trata de una breve historia del mañana. Y es lo que para mí habla de cómo interpretar las megatendencias que actualmente están ocurriendo. Y primero, él relata, en la primera parte del libro, de que hemos logrado vencer 3 cosas: el hambre, la peste y la guerra. Pone ejemplos contundentes de cómo la gente ya no se muere de hambre. Es difícil hoy en día que la gente se muera de hambre. Es más fácil que las personas se mueran por estar sobrealimentadas, que tengan problemas de obesidad, de diabetes, etc. Y de alguna forma el ser humano ha logrado dominar, digamos, el mundo de tal manera de que había más millones de seres biológicos, por ejemplo, que son las aves de corral o
pues, animales que consumimos típicamente en la dieta humana que el mismo ser humano. Hay por mucho, nos superan en cantidad, esta cantidad de seres biológicos vivos actualmente. Y eso es precisamente en respuesta a las hambrunas. Antiguamente la gente moría mucho de hambre. Y de alguna forma, pues el ser humano vivió épocas difíciles. Incluso él relata la historia de una hambruna en Europa que mató casi la mitad de la población en el siglo XVI, en 1500 y tantos, 1540, una cosa por el estilo. Otra de las cosas que fue un azote de la humanidad fue la peste, las enfermedades. El ser humano no entendía eso. Atribuía a Dios a castigos divinos que los seres morían y que no encontraban explicaciones más que la furia divina que, pues evidentemente, hacía que las personas murieran por miles, millones. El relato de cómo nace la peste en Asia, también en el siglo XIV, XV, y se propaga por todo el mundo y casi mata las 2/3 partes de la población en Europa, es impresionante. Todavía incluso me atrevo a traer la historia porque vale la pena. Estamos ahorita celebrando las fiestas patrias en México, en nuestro país, y me pongo a pensar qué fue realmente el vencedor en general de la conquista de México. No fue Hernán Cortés, fue el virus de la viruela, lo que trajeron los españoles. Incluso hay el relato de un negro que venía en el barco que desembarcó en los 3 o 4 barcos que trajo Hernán Cortés a Veracruz y venía infectado con viruela. En el desembarco de Veracruz, en esta ciudad cerca de lo que es ahora Tuxpan y de nuevo Veracruz, hay una infección generalizada de viruela que se propaga rapidísimamente por todo lo que era Mesoamérica y todos los imperios en azteca e indígenas que habían mesoamericanos. Y hasta el mismo Moctezuma, uno de los emperadores aztecas, creo que fue Cuitláhuac, muere de viruela. Se ve espantado ver la cantidad de personas que mueren constantemente en el reino sin ningún remedio. El relato de la guadalupana tiene que ver con esa desesperación religiosa de encontrar un remedio y esas apariciones que dan esa magia de esa agua, un agua que sana a los enfermos de viruela, es lo que hace ese fanatismo surja con tanta fuerza en la creencia de milagros religiosos en aquella época. Como quiera que sea, la peste pues ha sido vencida. Hoy en día se ha duplicado la expectativa de vida del ser humano de una manera rapidísima. En el siglo pasado, la expectativa de vida era de 45 años mayormente en el planeta, hoy es de 90 años, el doble prácticamente, de 85 a 90 años. Finalmente llega el punto de la guerra. ¿Cómo hemos logrado vencer la guerra? Y de alguna forma, la guerra hoy en día no es lo que mata más personas. Quizá lo fue en el siglo pasado, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial surgió un fenómeno muy, muy interesante que se llama VUCA. Voy a hablar de eso un momento más. Justo del 45 a 47, los planeadores mundiales se dieron cuenta que las cosas habían cambiado rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. Que ya no íbamos a vivir más guerras de esa magnitud. Quizá el invento de la bomba atómica, de pensar que pudiéramos autodestruirnos como raza humana, contuvo esa parte de la historia en la que relatan precisamente que cuando alguien saca en el primer acto de una obra una pistola, en el segundo acto se dispara. Pues eso destruye esa teoría, porque no hemos sacado esa pistola para dispararnos mutuamente en la humanidad. Quizá haya actos terroristas que maten gente, pero como nunca
hoy en día el principal problema de la humanidad no es la guerra, ni siquiera los terroristas fanáticos. El principal problema que mata a las personas viene siendo la violencia en general, las enfermedades ya terminales como el cáncer y de alguna forma toda la parte esta de los accidentes automovilísticos, etcétera, que matan más personas que la guerra misma. Entonces, ante toda esa situación, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el papel del coaching en toda esta parte? Bueno, precisamente como les decía yo, surge lo que se conoce como el humanismo en el siglo antepasado y pasado. Pensadores como Nietzsche, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que por cierto es la fundadora del feminismo en el mundo, del movimiento feminista, junto con Jean-Paul Sartre en Francia, de este tipo de movimientos. Los psicólogos Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls y Erich Fromm, todos ellos sacan esta corriente muy poderosa que además influye fuertemente en el coaching, porque prácticamente el humanismo dice que cada individuo correctamente instruido permanece libre y es plenamente responsable de sus actos. Y que tenemos esta creencia de que es capaz de elegir, que no puede ser obligado o de alguna forma manipulado más. Y esa parte de la libertad, esa noción de libertad, de libre albedrío, de tolerancia, de independencia, de apertura, que surge con fuerza en los derechos humanos, son inalienables en cada persona. Por lo tanto, bajo esa circunstancia, pues nosotros como coaches tenemos claro esta influencia. Primero, esta parte destruye el paradigma metafísico de resignación que tenían la mayor parte de las personas durante tantos años, desde la creación de las filosofías religiosas emanadas, digamos, de toda la parte de la filosofía griega, de la metafísica griega, en donde las personas se compran la idea, con Tomás de Aquino y otros filósofos de la época cristiana, de los primeros cristianos, de que era pues necesario sufrir para ganarse el cielo. Y que no tan solo eso, sino que era la cuota a pagar por el vivir una vida eterna feliz al lado de Dios. Y entre más se sufría, pues más derecho se tenía a ese gozo eterno. Igual, la parte, como habla Yuval Noah Harari en su libro, de cómo se inventan historias y de alguna forma el ser humano es capaz de crear estas historias para poder, pues, manipular, para poder dirigir, para poder controlar a las masas. Y con ello, evidentemente, pues surge el tema del castigo, del infierno, etc. Y muchos seres humanos han vivido durante miles de años bajo esa circunstancia, bajo esa creencia de que hay que sufrir para ser feliz, hasta que Nietzsche llega con la idea de Dios ha muerto. Cuando Nietzsche pone eso en su obra, primero se espanta mucho la parte de las iglesias, de las religiones. ¿Cómo que Dios ha muerto? Sí, el Dios que se ha creado, que ustedes han creado como raza humana, no existe. Ese Dios punitivo, ese Dios vengativo, ese Dios que condena, desde el paradigma de Nietzsche, no existe. El hombre tiene derecho a ser feliz. Tiene de todo el derecho a vivir plenamente su vida aquí y ahora. No es necesario esperar la muerte para poder ser feliz. Y ese es lo que nos compramos como coaches en ese paradigma. Nosotros apoyamos a las personas a esa plena realización en el aquí y a la ahora. Y la parte de poder elegir el proyecto de vida. La verdad es que estoy sorprendido de todo lo que hemos cambiado en tan poco tiempo, pero honestamente hablando todavía hay casos. Ayer precisamente me platicaba una amiga
tristemente de un alumno que ella tenía en la carrera de medicina. Ella es maestra en una universidad y da clases. Y tenía un muchacho que estaba totalmente deprimido. Entonces, llegaron a verlo a los papás y diciéndole, pues es que nosotros queremos que estudie medicina porque pues es tradición en la familia. Y el chico tenía 3 o 4 días deprimido en casa porque los papás le estaban imponiendo un proyecto de vida. Tristemente se sigue dando eso. Es común encontrar historias así que hablan pues de querer manipular al ser humano y se han olvidado de esta parte del humanismo, de que los seres humanos ya somos personas que tenemos el derecho a elegir lo que nosotros queremos vivir. Ese proyecto se obtiene rara vez a través de la conciencia, solamente se obtiene desde la parte de un trabajo interior. Cuando tú descubres en ti como esta parte espiritual que no puede ser contenida por nada ni por nadie. Esa parte de la que habla magistralmente la parte de la logoterapia de Viktor Frankl, cuando en los campos de concentración se da cuenta de la libertad última de la persona, no existe fuera. Aún confinados, en las peores circunstancias en un campo de concentración nazi, esas paredes no encierran la última libertad. La última libertad nace de esa convicción del ser humano de que nada puede contener tu imaginación. Y ante las peores circunstancias tú tienes esa capacidad de imaginar un futuro. Y con esa imaginación crear un estado diferente del aquí y el ahora. Y poder sobrevivir ante una circunstancia como la que Viktor Frankl sobrevivió. También la parte de la voluntad y la conciencia, que son como resultados de esa búsqueda interna y encontrar esos motivadores intrínsecos. En coaching, los que trabajamos en esta apasionante profesión nos damos cuenta de que nada ni nadie puede motivar a alguien. Lo que nosotros podemos como coach es apoyar o acompañar a que las personas descubran sus propios motivos. Pero no puedes tú motivar o imponer un motivo propio hacia alguien más que no le motiva. Esa parte son los valores, lo que hace que las personas literalmente encuentren estos drivers, estas fuerzas interiores que les permitan llegar lejos y completar las metas que se propongan. Tener ese nivel de compromiso para actuar y no quedarse a la mitad. Finalmente, encontrar ese propósito de vida. Y voy a hablar claramente de esta parte del propósito de vida, pero voy a entrar entonces en el tema de lo que es la megatendencia, porque la megatendencia, como dije, es producto de lo que está pasando, de la parte de la revolución tecnológica, los sistemas de producción, nuevos productos, preferencias de consumo y comportamientos, etc. Pero algo que me llama la atención es que lo que funcionó antes no funciona ahora. YouTube no produce contenidos. Un solo contenido. La parte esta de lo que viene siendo las nuevas empresas como las grandes compañías que venden productos en Internet no tienen inventarios. Tú puedes comprar cualquier cosa en cualquier empresa de estas y no tienen una sola bodega de inventario. Simplemente son conductos por los cuales tú adquieres cosas. Uber no es propietario de un solo automóvil. Airbnb no tiene un solo cuarto de hotel. Digamos que este tipo de negocios están rompiendo los paradigmas tradicionales porque en el modelo de negocio que se manejaba antiguamente era inconcebible que alguien que vendiera reservaciones no tuviera cuartos o no tuviera hoteles. O que diera servicios de transporte, no fuera propietario de automóviles o de autobuses. No sé si me explico. Entonces las reglas del juego están cambiando profundamente. Y honestamente hablando, yo que tuve la oportunidad de enseñar en universidades hace muchos años, quizá esos temas que yo enseñaba en la universidad hoy me contradeciría
de una manera, estaría corrigiéndome constantemente en esos modelos de negocio que yo proponía a mis alumnos en aquella época. Porque hoy las cosas han cambiado radicalmente. Como dije, la megatendencia actual, según el libro de Yuval Noah Harari, está en 3 cosas que están surgiendo. Primero, la inmortalidad. Las compañías están investigando de cómo hacer el hombre inmortal. Y por decir inmortal es que en muy poco tiempo se verán casos en personas que pueden vivir más de 150 años. Habrán sistemas que están descubriendo en la parte de la nanotecnología y en todos los sistemas de alguna forma de salud que van a permitir regenerarte como una opción para ti. A los 70, 80 años puedes ir a un proceso de regeneración celular donde te van a dejar como nuevo. Evidentemente eso habla de la eliminación de todas las enfermedades que actualmente pudieran ser motivo de preocupación en mucha gente, como el cáncer, la diabetes, el sobrepeso, etcétera, etcétera. Eso va a ser corregido en muy poco tiempo. Creo que todavía quizá me alcance la oportunidad de ver algunos descubrimientos importantes en mi periodo de vida. Y en ese sentido, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues los más ricos tendrán siempre la posibilidad de hacer todo ese tipo de cosas. Quizá esto esté al alcance de unos cuantos únicamente por el enorme costo que implica el hacer este tipo de, digamos, de reingeniería en el ser humano para que les permita pues ser más jóvenes y vivir más tiempo, mucho más tiempo. Habla Yuval Noah Harari que quizá en menos de 100 años estemos viendo personas que puedan tener la capacidad de vivir hasta 450 años. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué sería la visión de un hombre que va a vivir 450 años? ¿Qué podría lograr? ¿Qué podría ser su visión de vida? ¿Qué son los factores que pueden influir en una persona que puede tener tantas oportunidades de hacer tantas cosas en tanto tiempo? Vivir 3 veces lo que vivió la reina Isabel, por ejemplo, ¿no? Que es una de las reinas más longevas, qué sé yo. La otra circunstancia que habla Yuval es en la parte de la felicidad. El ser humano se ha dado cuenta que la felicidad no es precisamente el dinero. No es precisamente el comprar cosas, el adquirir cosas, el bien, en los bienes. La felicidad es algo intrínseco, que no se compra con nada. Entonces, ¿qué es la felicidad realmente? ¿Cómo puede ser el ser humano ser más feliz? Ese es el punto interesante aquí. Bajo esa circunstancia, nosotros podemos contribuir muchísimo en el coaching. Voy a explicar en un momento más cómo. Y como quiera que sea, habla de el poder personal que le llama también la divinidad. El hombre puede alcanzar la divinidad. La divinidad entendida como una mucho mayor capacidad que solamente antiguamente se concebía a los dioses. Esas mega capacidades del ser humano, del poder que pueda tener un individuo, quizá en un momento determinado pueda ser algo que pueda influir fuertemente en las personas. Avanzando entonces ya para terminar, surge este concepto que les platicaba yo. Justamente en el desafío coaching de Science Ford, de los hermanos Science Ford, les platicaba que estoy en esta dinámica que hacen cada año en el desafío coaching de 30 días. Un colega español que radica en Chile habló de este concepto VUCA también. Y esto es lo que está surgiendo actualmente en la humanidad. Este concepto tiene que ver con los acrósticos de estas 4 letras sobre volatilidad, uncertainty, que es como incertidumbre, complexity, que tiene que ver con la complejidad, y finalmente la ambigüedad. Bajo esa circunstancia de esta matriz de VUCA que se crea, hay 2 elementos que la conforman. En la parte horizontal de la gráfica está la conciencia de qué tanto sabes acerca de la situación, y en la parte vertical de la misma gráfica
está qué tanto tú puedes predecir o tener control sobre los cambios. Yo le llamo esto proactividad desde el coaching. Y de aquí nos pasamos a lo que yo ya convierto en la matriz VUCA en español. La parte de la proactividad, de qué tanto poder tienes, pues evidentemente está el primer cuadrante, que está acá, que es la ambigüedad, donde no tienes claridad de las relaciones entre las variables que pueden surgir en el futuro. Hay mucha complejidad porque hay muchas partes sistémicas que interactúan. La parte de la incertidumbre es porque no existe una posibilidad de que las cosas ocurran. No hay ¿Se les ha cortado? ¿sí? Y finalmente la volatilidad. Se está escuchando una voz atrás. La volatilidad, que es la gran velocidad por el cambio de las variables. Quiero presentarles rapidísimo un video de 3 minutos acerca de lo que es esta parte de la matriz VUCA, si me lo permiten, para que ustedes tengan claro de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver si aquí está. Ah, no. ¿Saben qué? Este está en inglés y yo no quisiera poner nada en inglés, así que vamos a regresar a nuestra clase porque la verdad de las cosas no quisiera meter cosas en inglés a personas que quizá no entiendan mucho el idioma. Pero como quiera que sea, regresando a nuestra matriz de VUCA, les voy ahorita a proponer qué haríamos como coaches ante esta circunstancia que está pasando actualmente en el planeta y que de alguna forma es la más grande inquietud que tienen hoy las empresas. Hace aproximadamente 3 semanas conocí una coach, una colega, que me habló del Agile Coach. Agile Coach o Agile Coach es una modalidad que está surgiendo con fuerza en Europa y en Estados Unidos para precisamente enfrentar esta parte del VUCA. Yo desconocía que había esta nueva modalidad de coaching, honestamente, y me entero que BBVA Bancomer es una de las empresas aquí en este país que han contratado la mayor cantidad de Agile Coaches actualmente que existen aquí en México. Entonces empecé a investigar más acerca de lo que hace un Agile Coach y este Agile Coach tiene esta circunstancia, tiene esta conversión de cómo convertir el VUCA en algo que pueda ser manejable. ¿Cómo? Primero, la volatilidad la convierte en una visión. La incertidumbre en conciencia. La complejidad la convierte en claridad. Y la ambigüedad en agilidad. Bajo esa circunstancia, esta es la nueva, digamos, matriz que les propongo de cómo trabajar en un futuro. Y en esta parte de la claridad es mantenerte muy bien informado. Y para esa circunstancia tenemos toda la capacidad impresionante hoy en día a través del Internet de estar perfectamente bien informados de lo que está pasando. Les platicaba yo, estoy sorprendido cada año en este desafío coaching, la cantidad de información que se vierte en el tema del coaching es impresionante. O sea, son 30 días, 2 conferencistas por día. Hoy aquí en la Semana Mexicana del Coaching tenemos 2 conferencistas por día por toda esta semana. Aprovechen todo eso, colegas, asistentes a esta conferencia. De verdad es un regalo. Y todo esto es gratuito, está al alcance de tu mano. Entonces, esta información te va a permitir actualizarte y desechar esta incertidumbre, tener esta claridad de qué está pasando. Y la otra cosa es lo que llamamos la parte de la agilidad. Para poder hacer que las empresas sean ágiles, y es lo que están haciendo estos Agile Coaches, es crear un nuevo paradigma de comunicación, donde realmente la comunicación es uno de los valores más importantes de la empresa o la organización. Pero no tan solo la parte de la comunicación, sino el involucramiento, el empoderamiento, empowerment. Y con ello, las personas pueden tomar mejores decisiones cuando están mejor comunicadas. Pero no tan solo eso, sino tienen el sistema perfectamente claro de la retroalimentación
como cuál es el propósito real de retroalimentar y el valor de la retroalimentación en una compañía, en una organización. Entonces, lo que estamos provocando para poder contrarrestar este buca en las organizaciones es esta parte de la comunicación. En el coaching tenemos esta como enorme fortaleza. La parte de la conciencia tiene que ver con la presencia. Esta parte de la presencia hace la enorme diferencia en el desempeño de una persona. Cuando tú estás distraído, cuando estás con tantas cosas en la mente, quizá no puedas concentrarte como pudieras concentrarte para tomar mejores decisiones. Entonces, esa conciencia de estar aquí y ahora, que provoca la sesión de coaching, que provoca el trabajar con un coach, es impresionante la manera como contribuye a contrarrestar esta parte de la incertidumbre y de esta parte de la no tener claro hacia dónde ir. Finalmente, la parte de dirección y propósito. Aquí podemos realmente lograr esta gran proactividad de cómo construir tu mundo, de cómo tener claro cuál es tu misión. Entonces, para ir concluyendo nuestra charla, señores presentes, ¿cómo acompañar a nuestros clientes a que descubran ese propósito y esa visión? Bueno, creo que esto le llamamos también life coaching o coaching de vida. Primero, pues conectando a nuestros clientes con aquello que realmente tienen como dones y talentos únicos. Cada ser humano es diferente. Ninguna persona es igual. Estas cosas que te hacen único, necesitas hacer como una revisión de cuáles son aquellas cosas que te salen con más facilidad, que tienes ese don, ese talento, ese regalo de hacerlo sin tanto esfuerzo, que tienes esa competencia natural, innata en ti. Pero no tan solo encontrar esta capacidad, estos dones, estas habilidades únicas en ti, sino también de todo esto que haces bien, qué es realmente lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que tú amas hacer. Y en esto tú vas a encontrar entonces tus pasiones. Esas pasiones de esas cosas que tú amas hacer, que te gustan y que te salen fácilmente, necesitas definirlas, porque hay muchas cosas que te apasionan, pero que si tú pudieras encontrar tus top 5, o sea, tus 5 pasiones más importantes, ¿cuáles serían? Y encontrar estas 5 pasiones y ver cómo cuando tú estás haciendo esto, ¿qué sería este resultado, estos medibles? Es una parte importante en la labor del coach. No toda gente, no todas las personas encuentran esto con facilidad. Quizá estas preguntas que hace un coach en una sesión de coaching le permitan a la gente descubrir eso. Ahora, teniendo esas dos cosas claras, pues viene evidentemente, ¿qué vas a hacer con esos regalos? Yo sé que tú eres bueno para esto y también que te apasiona hacer esto. Pero ¿cómo tú puedes, con esto que tienes, darlo a otros? A esta parte yo le llamo vocación. La vocación es un llamado. Decían claramente a alguien en alguna ocasión, a Martin Luther King no tuvo un sueño lo llamó a él. Y él, al que fue elegido por el sueño, levantó la mano y dijo, yo sí voy. Los sueños te eligen a ti. Las vocaciones te eligen a ti. Tú eres llamado por algo que puedes aportar a los demás. De ti depende hacerle caso o no a ese llamado. En esa parte de qué puedes dar al mundo, en esta parte de la vocación, no estaría completa si tú no tienes algo que te permita vivir también de eso. Y a eso le llamamos profesión. Yo creo que conjuntando esas 4 cosas es como puedes encontrar realmente una persona que puede enfrentar los retos que vienen en el siglo nuevo, con el VUCA y con todos los detalles tecnológicos que están surgiendo. Hay gente que verdaderamente no tiene ni idea para qué llegó. Como el muchacho este que les platico de la Facultad de Medicina, de la amiga donde da clase, que están imponiéndole en la familia una vocación, una profesión, algo que no le gusta hacer, etc. Entonces, ya para terminar, señores, conectando esta parte de lo que
tú puedes hacer con esos dones y talentos y lo que puede generarte ingresos. Quizá genere lo que llamamos el estado de flow en la persona, ese estado donde tú haces cosas sin esfuerzo, te salen muy bien, das muy buenos resultados, te sientes feliz al momento de hacerlo, conectado con tu creatividad, con lo mejor de ti y sabes que estás recibiendo algo a cambio, como una remuneración. Ahora, todo esto en conjunto, los japoneses lo conocen como Ikigai, que es como ese propósito de vida. El Ikigai, que de alguna forma surge en el centro de todas estas variables, lo primero, por ejemplo, en esta parte de acá, en este triangulito, donde se conjuntan la parte de la profesión, lo que te conecta con tus dones y talentos, lo que amas hacer, te da satisfacción, pero una sensación de egoísmo en utilidad, porque no estás dándolo al mundo, o sea, carece de este círculo acá. Están conectados estos tres círculos en este pequeño triangulito. Ahora, ¿qué pasa si tú estás conectado con estos dones y talentos? Estás haciendo algo que amas hacer y estás dándolo al mundo, pero no hay ingresos. Pues tienes una sensación de plenitud, pero pues estás sin ingresos, vives muy mal, precariamente. ¿Qué pasa si esta parte de acá, en este triangulito, conectas prácticamente estas tres cosas? Lo que amas hacer, lo que puedes dar al mundo y lo que puede generarte ingresos, pero no estás conectado con aquellos dones, talentos, capacidades intrínsecas que tú tienes. Quizá tengas esta emoción y complacencia, pero tienes esta sensación de como que no voy a dar el ancho, no tengo las competencias suficientes. Y finalmente, ¿qué pasa aquí si tú estás en este triangulito donde tienes conectado la parte de tus talentos, tus ingresos y tu vocación, pero no estás haciendo lo que amas? Quizás tengas una sensación de comodidad, pero con sensación de vacío y de remordimientos. Por lo tanto, conjuntando todo, tenemos este Ikigai japonés, el principio de la razón por la que tú estás aquí. ¿Qué es tu razón de ser en el mundo? Tu Dasein, como decía Heidegger. Como quiera que sea, entonces termino con esta parte, pues ya en la última segmento de lo que tenemos de la conferencia. Hay un taller que es un retiro realmente, no es más que un taller, es un retiro para descubrir tu propósito de vida. Nosotros hemos manejado este taller que llamamos Metanoia desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años. Invitamos a las personas que desean encontrar este propósito y prácticamente encontrar la razón para la que están aquí vivos. ¿Para qué existo yo? ¿Qué es mi razón de ser? Y quizá ahí descubran digamos, esta parte de su misión de vida, su vocación, sus talentos, sus virtudes, su profesión, o confirmen lo que están haciendo. Hacemos este taller transformacional muy pocas veces al año. El próximo se va a llevar a cabo el 14, 15 y 16 de diciembre. Y de alguna forma, pues si hay alguna persona interesada, con mucho gusto nos puede contactar pues aquí a nuestro sitio de internet en ontologytraining.com o en info@ontologytraining.com. Esta es una enorme herramienta para los coaches y sobre todo para apoyar hoy en día a lo que está surgiendo con la parte del VUCA y en que apoyemos a los líderes, a las personas a encontrar esta vocación y les permitan generar una visión de su futuro para tener más certeza y eliminar esa incertidumbre. La otra circunstancia, también tenemos estos dos talleres que llamamos el despertar. Es la parte donde tú tomas conciencia de quién eres, en esa parte humanista, de tu capacidad de crear tu propio futuro. Y no tan solo eso, sino también de que tus mayores retos, obstáculos están dentro de ti. Si es el caso, quizá entonces te interese asistir al entrenamiento avanzado que llamamos la Odisea. En este entrenamiento, ahí vas a encontrar tu lado oscuro. Esa parte de Carl Jung que decía precisamente
de esos arquetipos que conforman esas historias humanas, donde abrumadoramente la mayor parte de las personas son dominadas por esa parte oscura y ni cuenta se dan, están en el inconsciente, en el subconsciente. Sacar a la luz esa parte oscura te va a dar mucha fuerza en la vida para poder lograr cosas. Uno de los propósitos que tenemos en el coaching es precisamente eso, que tú como ser humano recuperes tu poder, que es una de las megatendencias de la humanidad. Ser feliz, recuperar tu poder y de alguna forma tener esta parte de poder vivir plenamente. Eso te va a permitir con la Odisea encontrar esa fuerza interior para superar los obstáculos que tú enfrentas en tu vida. Termino entonces ya para esta parte de la parte que me invitaron a la sesión mexicana de coaching, hablándoles un poco. Nosotros somos una escuela que tiene un programa acreditado como ACTP ante la International Coach Federation para aquellas personas que de alguna forma deseen certificarse como coaches, a lograr una credencial de la ICF, de los grados que tiene, PCC, ACC o MCC. Y para algunos de ustedes que están interesados, estamos por inaugurar un nuevo grupo el día 9 de octubre. Si hay alguien interesado en hacerse coach en un programa acreditado como este, pues estamos aquí poniendo la información para que ustedes con gusto puedan contactarnos. Y bueno, pues con eso concluyo mi breve charla. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta este momento para poder resolver dudas acerca de lo que platicamos. Excelente, Francisco. Muchas gracias. Vamos a esperar a que nos escriban. Si tienen alguna duda, algún comentario de la charla que acabamos de escuchar. Bastante interesante, por cierto. A mí también me parece sumamente interesante cómo la historia de la humanidad nos ha conducido hasta este punto. La verdad es que es sorprendente y tendemos a no poner atención ahí. Entonces es muy interesante volver a la raíz para poder evolucionar como humanidad. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Vamos a esperar a ver, José nos dice gracias, José Arévalo. Vamos a tener la información de los eventos que nos acabas de compartir para toda esa gente que esté interesada en ellos. Todo el mundo comenta que es muy interesante el tema. Muchas gracias. Dice Guillermo, les comento que ya está el tercer libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. ¡Qué bien! Muy bien. Tendremos que leerlo, aunque el autor maneja unos libros bastante grandes, valen la pena completamente. A todos los que no los han leído. Así es. Muy bien, pues igual Carlos Palacio nos dice, Francisco, gracias, una orientación muy particular y muy actual, muchas gracias. Alicia, muy interesante el modelo de Buca Coaching. Jorge nos comenta, ¿cómo puedes saber más de Agile Coaching? Buena pregunta. Hay ya algo de información en el internet y justamente estamos haciendo una alianza con este grupo de coaches de BBVA Bancomer para poderlos entrenar aquí más personas con esta línea, con esta tendencia. Entonces, quizá pronto nosotros lancemos una especialización en el coaching acerca de Buca Coaching, de Agile Coach. Perfecto. También le llaman también el coaching para la transformación de las empresas, el management, el change management, perdón, en las empresas. Entonces, ahorita es lo actual. Por cierto, los que son coaches, creo que es algo interesante que pudieran explorar y de alguna forma especializarse en change management o la parte de Agile Coach. Perfecto. Por último, Guillermo nos dice, ¿qué opinas de la inteligencia artificial aplicada al coaching? Ayer precisamente escuchaba yo una conferencia justo en lo de Sebastián Sáenz Ford, alguien que preguntaba, bueno, ¿cuál sería la inteligencia emocional de una inteligencia artificial, ¿no?
Es una pregunta muy interesante. La verdad, las respuestas que he encontrado son muy variables, pero lo que allí escuché el día de ayer fue algo así como, esta parte de la inteligencia artificial te va a permitir, por lo menos de alguna forma, encontrar fórmulas para poder entender mucho mejor la parte del ser humano, sin los juicios que antepone la parte de una emoción. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial es muy objetiva, es hasta el momento. Quizá en un futuro sea subjetiva y se presta a interpretaciones, pero por lo pronto interpreta la realidad, y esa es la parte más valiosa de la inteligencia artificial. Sí, claro, que es a veces lo que nos hace falta. Nos preguntan en Facebook, ¿cuál es tu opinión sobre la efectividad del VUCA y cómo surge en Europa? Como dije, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios que han hecho sobre el VUCA son ya muchos. Pueden encontrar mucha información en las redes, en el YouTube, en muchas obras que están surgiendo. Hay conferencistas que han hablado extensamente del tema. Creo que es un tema de moda para las empresas hoy en día, por todo lo que dije, por todo lo que ha cambiado, los modelos de trabajo, qué es realmente el modelo de trabajo ideal para una compañía y cómo poder enfrentarlo, y cuáles son los modelos que pueden surgir en el futuro para tener esta predicción. Entonces, por favor, busquen, ya hay muchísimo, hay 2 o 3 obras ya escritas sobre el VUCA acerca de esto. No tengo a la mano los autores, pero está surgiendo muchísima información en el mundo acerca de este tema. Perfecto. Y una cosa más, ya para terminar, si nos puedes dar tus redes sociales y tus puntos de contacto donde te podamos localizar y donde la gente te puede seguir. Con muchísimo gusto. En el Facebook estoy como Francisco Nasta, tal cual. En la parte de, tenemos el sitio de internet, es www.ontologytraining.com, ontology, training, ing al último.com, que es la parte de la organización que yo dirijo. Y evidentemente en el Twitter también me encuentran como Francisco Nasta. Y también tengo una página web, francisconasta.com. Pues cualquiera de los 3 lados me pueden encontrar. Yo agradezco muchísimo, de verdad, Ángela, el que me hayas invitado a esta semana mexicana del coaching. Me encantó la oportunidad de compartir brevemente con nuestro auditorio. Les agradezco a todos su presencia, de verdad, por este breve espacio donde compartir algunas ideas, y los invito a seguir conectados en el mundo fascinante del coaching. Muchísimas gracias, Francisco, y agradecemos obviamente tu participación y esperemos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Encantado de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos aquí a las 4 de la tarde para la siguiente conferencia.